Hola, Evan Montes de Cold Throne y alguien me escribió hace poco pidiendo mi opinión acerca de un video que vieron de un pastor haciendo el argumento de que los cristianos no debemos guardar el día de reposo que no nos corresponde. Me pidió mi opinión y pensé en responderle con un video reacción a ese video. Entonces, muchos de ustedes saben que yo guardo la ley de Dios y tengo muchos videos y enseñanzas acerca de eso en este canal, pero de años atrás, entonces pensé que sería una interesante oportunidad para refrescar memoria, refrescar argumentos en cuanto a este tema y vamos a mirar específicamente el tema del Sabbat, el día de reposo. Entonces el canal a que nos estamos refiriendo es ¿Qué dice la Biblia? Es un canal muy popular en YouTube. Entonces escuchemos al pastor. Desde Génesis podemos ver que Dios hizo toda su hermosa creación en 6 días solamente, y el séptimo día reposó. A los judíos el Señor les pidió como parte de sus leyes que guardaran el séptimo día de la semana, o sea, el sábado, como descanso. Esto es lo que conocemos como el día de reposo. Pero hay una pregunta: ¿debemos seguir guardando el día de reposo? Ok, primera observación es que Dios no le pidió a los judíos que observaran el día de reposo, le pidió a su pueblo. Hay una diferencia entre los judíos y su pueblo, porque pueblo puede ser judíos, extranjeros, gentiles, lo que sea. Eh, Quien quiera que entrara se uniera a su pueblo y entrara en su pacto. Entonces no es algo para los judíos. ¿O se cambió el sábado por el domingo en el Nuevo Testamento? ¿O simplemente ya no hay que guardar ningún día? Hoy queremos ver lo que la palabra nos indica acerca de este tema y te reto a que mires el video hasta el final, pues será de bendición. Soy José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, qué dice la Biblia. Todos siempre comenzamos nuestro argumento así. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver. Hace un tiempo hicimos un video acerca de los 3 tipos de leyes que había en el pueblo de Israel. Uno de ellos eran las leyes ceremoniales. Ok, eso de tipos de leyes, 3 tipos, 2 tipos, 4 tipos, en la Biblia solo dice que hay una sola ley, nunca se habla de categorías de leyes. Eso es algo que nosotros nos inventamos tal vez para entenderlo mejor, estudiarlo mejor, pero en la Biblia nunca se habla de categorías o tipos de ley, siempre es un tipo de ley. Una ley, perdón, es solo una ley, la ley de Dios. Cuáles eran ritos que seguían los judíos, y estas simplemente eran tipo de Cristo, o sea, como una sombra de quien realmente vendría después. No eran simplemente, uy, esa pausa quedó muy fea. No eran simplemente tipos de Cristo o profecías, no eran simplemente sombra. Era el mecanismo de sincronicidad, el mecanismo de pacto, de conectar cielo y tierra, era el mecanismo, las fórmulas para hacer esto, estar en pacto y caminar en pacto con Dios. Sí tenían sus sombras a Cristo, sí profetizaban acerca de Cristo, pero no eran simplemente eso, eran mucho más. El sábado, como parte de estas leyes, era una señal profética que apuntaba a Jesús. En el día de reposo la gente Sí y no. O sea, el día de reposo era para reposar, para descansar. Y ya veremos en qué sentido. Apuntaba a Cristo, pero no era simplemente como una señal a Cristo, era literalmente para descansar el cuerpo. Y no era el sábado. O sea, siempre que usted escuche sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, entienda que eso no existe en el Antiguo Testamento, ni siquiera en toda la Biblia, yo creo. Ese concepto, esa forma de identificar los días de la semana no existe en la Biblia. Sábado, domingo, lunes,
no existe en la Biblia. Existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es el séptimo día. Se enumeran los días. Nunca se les pone nombre a los días en lo que es en la Biblia. Descansaba de sus obras después de una semana de trabajo. Así también el ser humano se ha esforzado por siglos para agradar a Dios a través de obras muertas. Ok, está haciendo como una referencia a obras muertas con las leyes de Dios. Eso está mal. Las leyes, vuelvo y digo, las leyes de Dios eran para estar en pacto, caminar en pacto, estar en su pacto, estar en su ley. No era para un esfuerzo inútil para tratar de agradar a Dios. Entonces, y no eran obras muertas, eran obras, leyes, obras que daban vida. O sea, la misma Biblia habla de esto, que sus obras, sus leyes son vida para quien las practica. Y se fatigan religiones para llegar a Dios. Entonces, otra vez que no debería estar como relacionando las leyes de Dios con religiosidades ni obras muertas. Eso no me parece que sea correcto. Pero Jesús es ese descanso mediante el cual ya no tenemos que fatigarnos en esfuerzos humanos. No, Jesús, el descanso de Jesús. Ok, entonces aquí es donde tenemos que definir bien las cosas y esta es la razón por la cual existe estos errores tan grandes en la iglesia de que la ley ya no aplica, la ley ya es obsoleta y todo lo demás. Existen dos dimensiones. Yo hice un libro explicando estas cosas de que existen dos dimensiones, una dimensión física y una dimensión espiritual. Y cada dimensión tiene sus mecanismos, tiene sus fórmulas y tiene sus elementos. Muy fácil ejemplo, pan. Entonces sabemos que Jesús es el pan de vida, ¿ok? Pero entonces estamos hablando en dos categorías donde existe el pan espiritual, que es Jesús, y el pan físico. Entonces cuando Jesús viene y dice que yo soy el pan de vida, eso es en términos y en lo que es la dimensión espiritual, es alimento espiritual para el espíritu. Eso ni anula ni reemplaza pan físico o comida física. Entonces piensa en lo destructivo que es pensar que ya tengo a Jesús en mi vida, yo ya leo la Biblia, entonces ya no necesito comida física porque ya tengo esta comida que es Jesús, la palabra, y con eso me alimento, entonces ya no tengo que comer comida física, ¿cierto? La comida espiritual es muy importante para alimentar nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes y todo lo que es el dominio espiritual, pero seguimos teniendo un cuerpo físico y necesitamos comer pan físico. Dos dominios, dos mecanismos para cada dominio. Lo mismo con descanso. Descanso, el hecho que yo tengo a Jesús como mi descanso, se refiere en lo espiritual, en el descanso mental, psicológico, para el alma, los sentimientos, ese reposo. Más no significa que físicamente yo puedo trabajar y correr y hacer y no necesito descansar. Para eso es el Sabbat, es algo físico. Entonces son dos categorías diferentes. Tengo un libro que escribí que se llama Preapologética 1. Les dejo el link de ese libro en la descripción de este video para que entiendan ese concepto de las dos dimensiones mucho mejor. Sigamos. Para alcanzar la salvación, sino simplemente es ese descanso mediante el cual ya no tenemos que fatigarnos en esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. Ok, entonces ese es otro error muy grande en las iglesias que piensan que la ley fue dada para alcanzar la salvación. Jamás en la Biblia usted va a ver que Dios decretó leyes para alcanzar la salvación. Él decretó las leyes para que uno entrara y caminara en pacto con Él. Nunca jamás para llegar a la salvación. Eso jamás lo vas a ver en la Biblia. Eso es un paradigma. Desafortunadamente, la iglesia cree que ese paradigma es una verdad y se basa en ese paradigma para anular la bendición que es seguir las leyes de Dios. Sino simplemente creer en Él como Salvador y entonces a través de sus fuerzas podemos hacer las obras que Él desea que hagamos. Por esto Hebreos 4 dice,
el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ok, entonces veamos unos versículos. Primero, las leyes no eran para los judíos, eran para todo el que entrara en pacto con él, el natural y el extranjero. Isaías 56 habla de esto mismo. Leamos, así ha dicho Jehová, guardad derecho a hacer justicia, bienaventurado el hombre que hace esto, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, que he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es la forma, nosotros debemos estar como cristianos observando esos mandamientos, esas leyes, porque es la forma de actuar, manifestar ese amor que tenemos en el espíritu, en el corazón. Es una manifestación en lo físico, en lo terrenal, para ese amor y ese respeto y temor a Dios. 1 Juan 5:3. Porque ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hebreos 4:9. Bueno, entonces aquí lo que está hablando el pastor, miremos un momentico. Vamos a retroceder y él usa Hebreos 4:10 para hacer un argumento. Hebreos 4 dice, el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, se sacan versículos de la Biblia, pero se sacan también de su contexto. Y viéndose con el versículo así nomás suelto, Hebreos 4:10, vemos que dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Está sacándolo de su contexto para dar soportar su argumento de que ya Cristo vino y Él es el descanso y ya no aplica un día. Pero si miramos Hebreos 4, el contexto de Hebreos 4, Pablo está haciendo un paralelismo a lo que es el día de reposo del Antiguo Testamento, el día físico de reposo físico, con lo que es lo que es el reposo en Cristo. Está haciendo paralelismos, pero en ningún momento está diciendo que uno reemplaza al otro, simplemente está haciendo unos paralelismos. Y si vamos un versículo atrás de este 4:10, vemos que dice 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que hay dos reposos. Hay dos reposos. En el Antiguo Testamento, en las antiguas escrituras, estaba el día de reposo físico, pero queda un reposo, porque queda una dimensión, queda una área del hombre que hay que venir a arreglar, que es la dimensión espiritual. Eso es lo que es el Nuevo Testamento, eso es la obra de Yahushua, de venir a arreglar lo interno del hombre, lo interior, no lo externo, porque el Antiguo Testamento ya se encargó de lo externo, las leyes, las obras, eso es lo externo. Pero Yahushua vino para lo interno. Por eso Pablo dice, queda un reposo para el pueblo. No que hay otro reposo que reemplaza el antiguo reposo. No, queda uno. Ya está establecido el físico, queda uno que es el espiritual y están invitando a la gente a entrar en ese reposo espiritual que es Yahushua HaMashiach, el Señor y Salvador. Entonces, es simplemente completando la ecuación de físico y espiritual, no reemplazando lo antiguo con lo nuevo, lo físico con lo espiritual. Piense como otra vez en el ejemplo del pan. Pan físico, viene el pan del cielo, Yahushua.
Él no reemplaza el pan físico. Eso sería suicidio, eso sería morirnos de hambre físicamente. Ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, ya hoy no hace falta guardar el sábado como día de reposo, pues este simplemente era un hecho profético. Sábado no existe en la Biblia, recuerden. Sábado, domingo, lunes, nada de eso existe en la Biblia. Séptimo día. Acerca de Cristo, quien es ahora nuestro reposo. Quien cree en Él ya ha entrado en el reposo de Dios. Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo. Ok, otro que se saca fuera de contexto, Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo, no es la terminación, el final es objetivo. El objetivo de la ley es Cristo, no el final. Por eso es que, o sea, no puede contradecirse la Biblia con lo que la misma Biblia llama eterno, que es la ley es eterna. El mismo Yahushua dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. No se puede contradecir la Biblia. Entonces, el fin de la ley es Cristo, es simplemente otra forma de decirlo. El objetivo de la ley es Cristo. Que esos ritos como el sábado y otros eran sombra de lo que habría de venir. De hecho, tienen su sombra, pero no simplemente eran sombra. Eran para descansar físicamente. Incluso los animales, se les ordenaba a los dueños de los animales en las fincas, en las granjas, los animales de carga, los animales que trabajaban para el hombre, también gozaban del sabbat, del día de reposo. Jesús no guardó absolutamente el sábado. Eso no es cierto. Jesús cumplió la ley perfectamente. Lo que Jesús no hizo fue seguir las tradiciones de los fariseos en cuanto a lo que ellos decretaron para el sabbat. Muy diferente de eso. Jesús cumplió perfectamente la ley. Él seguía obrando las mismas señales que hacían toda la semana, sanando enfermos, y aún sus discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Eso en ningún momento, esas sanaciones, ese recoger espigas, nada de eso violó a la ley. Violó los credos y los paradigmas y las tradiciones de los fariseos. Y ese fue el escándalo con ellos, no era con la ley de Dios. Y cuando le cuestionó, obviamente los fariseos consideraban sus tradiciones a la par con la ley de Dios, igual de divinas. Entonces, Yahushua estaba diciendo que no, lo suyo es lo suyo son tradiciones, ¿no? Lo suyo no es a la par con lo que dice Dios. Cuestionaron acerca de esto, él dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pablo Correcto. dijo en Gálatas 3 que si alguien ha aceptado a Cristo y luego comienza a guardar la ley ritual, intentando alcanzar a través de ella la salvación, ha caído de la gracia. Ok, tiene razón. Tiene razón en que el que trata de justificarse en el dominio espiritual o el que trata de alcanzar la salvación eterna espiritual por medio de obras han caído de la gracia. Eso es correcto, porque son dos mecanismos diferentes, ¿cierto? No puedes usar mecanismos de estos para causas de esto para efectos de lo otro, ¿cierto? O sea, tú no puedes, vuelvo con el tema del pan, no puedes alimentarte del pan espiritual para llenar la barriga, ¿ok? Entonces, tal cual con la salvación, con la justicia, etcétera, etcétera. Cada cosa en su categoría, cada cosa en su dominio. Ha caído de la gracia. Así que no hace falta guardar el sábado para ser salvo. Correcto, no hace falta guardar el sábado, ni ninguna ley, ni todas las leyes para ser salvo, porque jamás fue la función de la ley. O para agradar a Dios. Tampoco Para agradar a Dios, sí, tienes que cumplir la ley para agradar a Dios. el domingo aparece en la Biblia como un día ceremonial de reposo. Así que no hace falta guardar el sábado para ser salvo o para agradar a Dios. Tampoco el domingo aparece en la Biblia como un día ceremonial de Domingo no aparece en la Biblia porque el domingo, sábado, lunes, nada de eso existe en la Biblia. reposo que sustituya al reposo judío que mencionamos anteriormente. La iglesia cristiana de todos los tiempos ha acostumbrado a reunirse el primer día de la semana, el domingo, porque es el día que nuestro Señor resucitó de los muertos.
Ok, primer día de la semana en la Biblia no es domingo. Ok, domingo es algo, un concepto nuestro de estos tiempos o de últimos siglos. No es algo que existe en la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice el primer día de la semana, no es domingo. Y la iglesia no se reunía los domingos. La iglesia se reunía los sabbats, los séptimos días, los días de descanso y pues otros días también. Pero el sabbat es el día sagrado y el día que Dios decretó para congregarse. No significa que no se puedan congregar otros días. Eso no tiene ningún, digamos, controversia. Entonces, si miramos, por ejemplo, lo que dice Marcos 16, 9, cuando dice primer día de la semana, refiriéndose a la resurrección de Cristo, hay un debate acerca de esa traducción, porque lo que dice en el griego original es protos sabatón. Protos significa primero, el principal, el más grande. Sabatón, sabat. Entonces, lo que se traduce es primero del sabat o el primer día después del sabat. Así como que se está entendiendo y entonces la traducción termina siendo primer día de la semana, pero no es domingo, es simplemente está el sabat y el primer día después del sabat. Ese es como el entendimiento que se le da a eso, ¿no? Entonces, sí, digamos que hay diferentes formas de interpretar ese primer día de la semana, ese proto-sabatón. Pero bueno, sigamos. Pero esto no significa para nada que el domingo es el único día cuando los cristianos se congregan. Ahora bien, en la iglesia primitiva había hermanos judíos que aunque ya conocían la verdad de que no es necesario guardar el sábado para salvarse, ellos aún así por tradición y devoción al Señor escogían un día de la semana, posiblemente el sábado, para estar más sosegadamente en la presencia del Señor. Y Pablo nos dio una luz y una advertencia de que no juzguemos a los hermanos que así lo quieren hacer. Romanos 14 dice... Ok, entonces aquí va a usar Romanos 14 fuera de contexto. Ahorita miramos de qué trata el contexto de Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Y luego dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Y dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y luego dice también, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Entonces, él está usando Romanos 14, le está implantando de que está hablando del Sabbat para hacer su argumento. Romanos 14 no está hablando del Sabbat. Romanos 14 está hablando de días tradicionalmente escogidos por los judíos para hacer ayuno. O sea, esto es netamente tradición. Estos días son para ayuno, estos días no, y hay debate en que si se debe seguir esos días para hacer ayuno, si eso es para el Señor, si eso es pura tradición. Y Pablo está diciendo, vea, esas son opiniones de ustedes. El que quiera seguir con esa tradición de escoger ciertos días tradicionales para ayunar, hazlo para el Señor. El que no quiera, no lo haga para el Señor. No se peleen, no haya controversias. Simplemente cada uno esté en paz con esa tradición de días para ayuno. En ningún momento está hablando Romanos 14 del día de Sabbat. Día de Sabbat es una verdad de Dios, es una ley de Dios, no es una opinión de hombres. Romanos 14:1 da el entendimiento de que todo esto trata de opiniones de hombre, días de tradiciones, días de opiniones. Entonces lea Romanos 14 para que vean que esto no trata en absoluto del Sabbat. Así que debemos estar bien seguros que el Evangelio de Jesucristo ofrece la salvación en forma gratuita. Por gracia somos salvos. Sí. Y eso deja fuera todo intento humano de ayudar a la salvación. Sí. A través de los ritos de la ley. De manera Sí. que en este video hemos dejado claro 3 puntos principales. Primero, que Jesús es nuestro reposo.
y que ya Espiritual. Jesús es nuestro pan. Espiritual. Jesús es nuestra luz. Espiritual. Jesús es fuentes de aguas vivas. Espiritual. Es salvación. Espiritual. ¿Ok? No reemplaza a lo físico. Jesús no reemplaza agua física, pan físico, luz física, doctores físicos. ¿Ok? Cada cosa en su categoría, vuelvo y digo, voy a dejar el link de mi libro que explica todo esto de las dos dimensiones en más detalle para mejor entendimiento en la descripción de este video. no hace falta guardar el día o un día de la semana para hallar el favor de Dios. Si quieren estar en pacto con Dios, no hay de otras. La ley de Dios. Ese es el mecanismo para estar en pacto y gozar de las promesas del pacto con Dios. Segundo, que los que guarden la ley para intentar alcanzar por ella la salvación están bajo maldición. Y por último, Sí, puedo estar de acuerdo con eso, porque la ley jamás fue dada para la salvación eterna. Entonces existe la maldición de la muerte, ¿no? Y si tú tratas de evadir a Yahushua, su obra, para alcanzar la salvación eterna, no lo harás, porque Él es el mecanismo para la salvación eterna en lo espiritual. Entonces, tratando de hacer eso por medio de obras, la ley, lo que sea, uno sigue bajo maldición de la muerte. que a nosotros no se nos ha dado la responsabilidad de juzgar a los que ya salvos en Cristo tienen un criterio y costumbre diferentes respecto a un día o a otro día. Espero este video haya sido de bendición para tu vida. Recuerda buscarnos por favor en las redes sociales. Ok, con todo respeto, no es un video que puede ser bendición para la vida de nadie, porque es una opinión que está diciendo que esa bendición tan grande que es la ley, no la hagan, no la sigan. Entonces, este video desafortunadamente no ofrece eso, no ofrece bendición, porque la ley es bendición y seguir la ley da mucha bendición para nuestras vidas acá en el aquí y ahora. Y bueno, tal vez deja más preguntas que respuestas a este video, pero ciertamente esos son mis puntos de vista para no alargar este video mucho. Les dejo con eso para que reflexionen. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga. Chao.